las vivencias en la relación de todos nosotros somos hijos y que hemos tenido con nuestra madre. Ángela, si tú querés también compartir. Sí, tomando en cuenta y empezando un poquito con lo que habíamos hablado el viernes pasado, ¿no? Esta relación tan significativa con nuestros padres, ¿tá? Y sobre todo en este caso, me había quedado pensando en esto de la relación materna, en aquello que es una relación que se construye desde el vamos, y es sumamente interesante lo que pasa en esta relación madre-hijo, madre-hija, ¿no? Que es la única vez que se da que estamos en un contacto uno y otro. No se va a dar nunca más en esa vida, en nuestras vidas, ¿tá? O sea que nuestros hijos van a estar en nosotros y en esa relación tan íntima en donde va a ser alimentado, en donde va a estar cuidado. Qué importante es desde ese vamos, ¿no? Como Exacto. hablábamos en la relación paterna, que también viene desde un vamos, pero acá hay ese plus, diría yo, ¿no, Gloria? Exactamente, ¿no? Y vamos, Ángela, a compartir también, seguir como en el mismo bosquejo, pero este lado vamos a pensando en la madre, ¿sí? En primer lugar, la importancia de la historia de vida, de esa historia de vida que a todos nos influye, sin embargo no nos determina si nosotros no lo permitimos, ¿no? Y esto es tan esperanzador, porque uno piensa, cuando uno es herido, cuando uno es lastimado, bueno, nos quedamos con esto, no. Siempre está la esperanza de la sanidad, de la restauración, y cuánto lo sabemos en Dios, cómo va haciendo ese trabajo de sanidad. Entonces, nuestra historia de vida, claro que nos influye, quiénes han sido nuestra mamá, nuestro papá, la historia que ha marcado y ha dejado huellas. Sin embargo, qué bueno saber que también hay una esperanza de sanidad. Luego vamos a ver, en este caso hoy, la función materna. ¿Qué implica? Y qué es importante a la hora de pensar en la madre y una función saludable de la madre. ¿Qué es lo esperable? Luego sí vamos a meternos en las heridas. La herida, ¿cuándo se producen heridas maternas profundas en la hija mujer? ¿Cuándo se producen heridas maternas profundas en el hijo varón? ¿Mm? Luego, los efectos que se producen las heridas maternas en la vida adulta, ¿sí? Y finalmente vamos a cerrar con ese camino de sanidad de esta herida, de la herida materna, ¿no? Bueno, y como decíamos al principio, ¿no? Y en esto que con Ángela veíamos, la historia de vida que siempre tiene, cuando la pensamos, siempre va a estar vinculada a nuestros padres, ¿no? Y siempre es una historia de dos facetas, una positiva, porque ellos nos han dejado cosas, nos han nutrido, nos han proporcionado. Y también tiene una faceta dolorosa. Cuando hablamos de las heridas, justamente, es tratar de ese lado doloroso de la relación de los padres y los hijos, y de las lesiones a través de las heridas, en este caso maternas, que han quedado, pero también de las posibilidades sanadoras para sanar y poder convivir con ellas. Entonces, vamos a ir a ver qué implica la función madre. Y hay muchos aspectos. Bueno, la madre es fundante, y hay una sola en la vida realmente en lo que es lo fundante, porque también cuántas veces me ha tocado acompañar personas que han sido adoptadas, tanto varones como chicos que han sido adoptados. Y hay un mensaje que es muy sanador para ellos, que es que en realidad todos somos adoptados. Y todos quedan, pero como choqueados, ¿cómo es eso? Porque la biología no te hace mamá o papá, te lo hace la decisión de acompañar, de cuidar y de criar a esa persona, a ese niño, a esa niña, ese sí que le das a esa vida. Entonces, la función materna no pasa por biológicamente ser madre, bienvenidísimo, por supuesto, cuando esa madre biológicamente lo tiene y luego ejerce ese maternaje, pero sobre todo es una relación emocional, una relación de afecto y de un montón de comunicación de mensajes que se van gestando desde que esa mamá
siente al hijo si es biológico, pero de esa mamá que toma a ese hijo para criarlo, amarlo y cuidarlo en la vida, ¿no? Entonces, cuando pensamos en la función materna es importante tener en cuenta esto. Y la madre es la primer persona de relación de un niño, ¿no? Es la primera relación que se constituye. Es, en esta función materna, el fundamento firme sobre el cual ese niño, esa niña se desarrolla. Y en tercer lugar, la función materna brinda ese sentimiento de protección y de confianza básica. ¿Mm? Donde, ¿qué siente el hijo, la hija? Que puedo tener mis necesidades satisfechas y que soy amado, aceptado y bienvenido. ¿Mm? Hay un autor, un psicólogo que para mí es de los que mejor trabaja en el tema de la psicología evolutiva, que es Erik Erikson. Y él habla de que cada etapa de la vida hay una tarea a desarrollar. Y siempre dice que cuando se desarrolla la tarea, eso es lo esperable. Se cumple el propósito de ese momento de vida, de esa etapa. Y si no, hay un versus. Si no, se da algo negativo que va dejando huellas a veces muy dolorosas y pueden transformarse en el futuro en muy patológicas también. La primerísima etapa de la vida, aquella que va desde el primer año de vida, donde vemos que en el primer año de vida la madre es fundamental y fundante. Él habla de que es la tarea es adquirir la confianza básica. Y versus, si no se logra, la desconfianza básica. Entonces, ¿y la confianza básica ante qué? Pensemos que ese niño, ese bebé estuvo durante todo el tiempo en el vientre de la madre en un estado que se llama de nirvana, ¿no? O sea, ese estado donde están todas las necesidades satisfechas. Para entrar a un mundo, Otto Rank habla del trauma del nacimiento, donde empiezo a sentir necesidades. Tengo hambre, tengo frío, y necesito que me higienicen, pero también necesito la caricia, necesito la voz de la mamá, la canción de cuna, el abrazo, el regazo. Todo eso va haciendo a ese maternaje saludable donde el niño, la niña, ¿qué empieza a decodificar en el mensaje? Que aunque tengo hambre, hay una persona sensible a darse cuenta que necesito comer y me da el alimento. Que tengo frío y hay una persona sensible que me abriga y que entiende que tengo frío. Y cuando las mamás saben, reconozco el llanto del bebé, cuando es de hambre, cuando es, bueno, esa cosa tan maravillosa de esa comunicación que Dios le da a la mujer, ¿sí? Con ese bebé. Pero también cuán importante que es esa mirada de esa madre con la mirada del bebé, que lo constituye. Es tan fuerte esto, ¿no? Hace unos años, yo no sé, te lo había compartido, Ángela, que miren cómo se titulaba este texto bien profundo, bien psicoanalítico, pero con un aporte preciosísimo, que se llamaba Mirando en el espejo. ¿Quién es Narciso en busca de una fuente? Narciso, aquel que se quedó mirando en la fuente a sí mismo y se enamoró y quedó atrapado en él. Es muy importante para el desarrollo de la autoestima ese narcisismo que se llama primario, que es el que, bueno, es sano que nos querramos, es sano que nos cuidemos, ¿sí? Y eso se va gestando en este primerísimo vínculo de maternaje, donde no solo hay una mamá que alimenta y que abriga cuando hace frío, sino que acaricia, que besa, que canta una canción de cuna, que conversa con ese hijo. Y de alguna manera eso hace esto tan importante. Esa necesidad básica que Dios nos crea, necesitamos todos ser en primer lugar, somos amados. Y eso da confianza. Hoy cuando decimos necesitamos, hablaba con una maestra que decía, niños seguros. Un niño seguro es un niño que tiene esta fuente de amor que se transmite a través de satisfacer las necesidades en un punto, pero también en el mensaje del amor, de la caricia, del beso,
¿sí? De la canción, del conversar, ¿no? Así que bueno, qué impresionantemente importante es esta función materna. Ángela. Yo siempre me preguntaba, y capaz que muchas de ustedes también, ¿cómo hacían las mamás para reconocer cuando el niño tenía hambre? ¿Verdad? Y ahí hay, una comunicación muy personal. ¿Ah? Yo puedo reconocer el llanto de mi hijo, Silvia, reconocer el llanto de sus hijos, Andrea, cuando eran bebé, digo, que es muy especial. Y esa comunicación está dada en función de esto que tú hablabas recién, del amor, ese prestar atención y esa seguridad que el niño tiene cuando sabe que puede comunicarse de una manera específicamente ante esa persona y mirarse ante esa persona que es su mamá. ¿Tá? Que hay un reconocimiento impresionante de saber quién es su mamá. Es ese olor. Nosotros en una oportunidad visitamos cárceles de mujeres y llegamos un día en que traían del hospital a una chica y lo primero que le pidieron fue una blusa de ella con su olor, con su perfume. Y eso era para tranquilizar a un niño. Un niño que había nacido bien, no estamos hablando de un chico de una mamá con adicciones, que ese es otro caso, ¿no? Pero qué importante es hasta eso, la seguridad que el niño tiene y que la mamá le brinda, que para el niño es la supervivencia. Exacto. Bien como decías tú el título de este libro, El espejo, donde yo me miro y veo el mundo. Este es mi mundo. Es mamá con sus cosas, es mamá incluso, lo veremos más adelante, mamá con su tristeza que me la transmite, mamá con su alegría. Digo, qué impresionante es esa unión y desde la lactancia incluso. Claro que sí, Desde tal ese cual. momento, esa mirada, hay un montón de imágenes, yo no las pude conseguir porque llegué muy a tiempo, pero si la pueden lograr buscar, hay una imagen muy linda de una mamá amamantando a su hijo y lo más lindo es esa mirada cómplice, esa mirada de que te tengo al lado, de que estás conmigo, ¿no? Exacto. Y frente a esto que decís, la mirada que construye, que tú tenés un valor, tú tenés un lugar muy especial, muy importante es ese momento de ese maternaje, ¿no? Ahora, poder mirar que Erik Erikson cuando habla de la tarea, entonces, lo importante que es que esa niña o ese niño, ese bebé logre construir la confianza básica, que la va a necesitar luego para la vida. Si no lo logra, acá está la herida, ¿no? Generar una desconfianza básica de sí mismo, de su valor, de sus posibilidades, en definitiva, de su ser. Y la gran tarea entonces de esta primerísima etapa, ¿saben cómo se llama? El logro de la esperanza. ¿Y esperanza ante qué? Ante la vida, que podré tener necesidades, anhelos y deseos, y va a estar la esperanza de que va a haber un otro en este mundo, en mi mundo, que va a poder suplir, que va a poder darme aquello que necesito. Qué importante que es esto para la vida. Frente a la desconfianza, a la falta de fe, y acá se empieza a sembrar también esa semilla de la fe. De que hoy tengo un anhelo, hay un deseo, hay una necesidad. Haber construido un sano maternaje desde este primer año de vida es clave luego para poder generar, construir y alimentar una fe, de esa fe ferviente, de que, bueno, va a haber una salida, va a haber una solución frente a lo que sea. Es la realización de la esperanza. Ese lugar lo tiene la madre, ¿no? Lo tiene la madre o el sustituto madre que va a estar cuidando esto. De hecho, hay estudios que han mostrado y en experiencias que en los niños institucionalizados, los bebés, donde son abandonados, pueden tener alimento, pueden estar
bien abrigaditos, con todo lo que necesitan. Sin embargo, si no tienen ese maternaje del amor, de la caricia, del beso, del canto, del que te abrazo, terminan muriendo. Con esa necesidad profundísima nos crea Dios. Pero Dios creó a las madres para tener esa sensibilidad frente al bebé. Una mujer, como que Dios puso esa semilla de madre en toda mujer que se enternece ante un bebé, se enternece, perdón, ante el que está desvalido o desprotegido. ¿Cuántas de las profesiones de ayuda son prolongación del rol madre? Que de estar cuidando y protegiendo a otros. Así que, bueno, qué lugar tan importante, el lugar materno. Ahora, vamos a ir, que junto a Ángela, vamos a ir hablando de las heridas. ¿Cuándo se producen heridas maternas profundas? Con la hija mujer. Empezamos con la hija mujer. Y hay varias. Una, la primera es cuando la madre no puede cumplir su tarea de brindar protección por estar ocupada consigo misma o sobreexigida. Yo lo he visto mucho, Ángela, seguro también, sobre todo a veces cuando hay adicciones y depresiones, que muchas veces debajo de la adicción hay una depresión de base. La persona deprimida está muy metida en sí, como que la energía está más puesta en sí que en todo lo demás, en el afuera. Entonces, cuando hay una madre con estas características, qué difícil es poder hacer un buen maternaje, imagínense, porque está muy preocupada, angustiada con lo que le pasa a ella. Y de ahí, ¿cuál es la herida? La herida se llama abandono. Abandono emocional, porque la madre está y le ejerce el cuidado del punto de vista que la alimenta, lo cuida en un punto, pero hay un abandono emocional, que eso deja una herida profunda. Esa sería una de ellas. Sí, Ángel. Sí, no, pensaba ahora en muchas mamás que hemos visto en el Pereira con problemas serios de adicción, ¿tá? Que realmente reconocen, cuando están en la instancia terapéutica, reconocen amar a ese niño, reconocen que quiere que sea nena o varón, tienen el nombre, pero van, cumplen los controles, pero es como una cuestión de que cumplo con otro. Hay como una disociación, no sé si lo has visto tú también, tal cual, Gloria. Ángela. Hay una disociación entre decir, esto que está en mi pancita es mío y lo cuido porque es mío y es mi deber cuidarlo, y etcétera. Lo cuidan porque es un otro alguien, es un bebé. Incluso hablan de como en tercera persona, de ese bebé totalmente fuera de ellas. Sí, yo consumo porque a mí me hace bien, consumo porque me siento bien, y bueno, y si yo estoy bien, capaz que él también está bien. Pero es esa cuestión muy egoísta, que desde el lado de afuera lo vemos como una cuestión egoísta, y les cuesta mucho, y hemos visto personas, chicas sobre todo, jovencitas, que se han enojado cuando le hemos hecho ver que de alguna manera lo que están transmitiéndole a ese bebé es el abandono. Tal cual. Que lo están dejando de lado y dicen, sí, pero yo me alimento bien, sí, está bien, paso 2 o 3 días consumiendo, pero después mirá que tomo la medicina, mirá que hago reposo, mirá que hago esto, hago los controles, pero hay un abandono. Y ese abandono ellas no se dan cuenta, y el niño sí, siente ese. Lo vemos cuando incluso nace en determinadas actitudes de ese niño o niña, sentirlo de esa manera, ¿no? Qué profundo que queda, y después más adelante, cómo se siente eso, ¿no? Por eso el campo de sanidad, Ángela, de la herida del abandono, que hemos hablado de las 3 heridas arquetípicas, que es la primera, que es muy fuerte, porque somos llamados a vivir en relación y a sentir que hay personas que nos aman incondicional, como nos ama Dios, y que nos quieren y que nos van a cuidar. El abandono es una experiencia
de mucho dolor y muy fría, genera esa cosa del congelamiento del alma. Me lo decía una vez una paciente con una sensibilidad preciosísima, era el congelamiento del alma, así lo definía por lo que había vivido. Sin embargo, porque igual vamos hablando de los caminos de sanidad, Ángela, ¿no? Qué buena Aprovechemos. noticia es saber que la herida del abandono, el campo de sanidad es el compromiso. Porque es real, el que te abandonó de alguna manera te dejó, rompió con un pacto de compromiso que tendría que haber sido y no fue. Pero qué bueno que en la vida poder encontrar personas que ofician y que su relación y su persona son de un compromiso contigo, que empiezan a hacer sanidad para esa herida de abandono profunda, ¿no? Qué lindo ver cuando abrimos nuestro corazón a Dios y ver el compromiso de Dios, que aunque tu madre y tu padre te abandonaren, con todo yo te recogeré, porque en la palma de mi mano te tengo esculpida. Esa necesidad es profundísima en el alma de todos nosotros, estar esculpida en el corazón de un otro, nuestra mamá o alguien que nos ama así, y ni que hablar del otro con mayúscula, que es Dios, ¿no? Ahí empieza un elemento de sanidad muy importante. Y Pero poder hay otra... trabajar, claro, y poder trabajar también con la persona que tiene esa herida del abandono, saber que si mamá, esta mamá biológica, tal vez ni siquiera se preocupó, porque ha pasado, lo he sentido, ni siquiera se preocupó en guardar la fotito de la ecografía, me dijeron una vez. Mira, qué ¿Tá? fuerte. Y recuerdo que lo que en ese momento Dios puso en mi corazón fue, bueno, pero Dios sí te conoce desde antes de nacer. O sea, si Exacto. tu mamá, por su historia, por lo que venía, no logró en ese momento ni siquiera guardar esa fotito, sí Dios, en su gran amor, te conoce desde antes que naciste. Qué Claro. importante es eso para la sanidad y qué importante es para reconstruir a esa persona después en una relación de confianza, ¿tá? Exacto. De alguien que Exacto. tenía que estar ahí y no estaba, ¿no? En Exactamente. eso que vos decís, clarísimo, ¿no? Mm. Ante el abandono, el compromiso de seguir estando al lado tuyo y brindándote lo que, bueno, por distintas razones no estuvo en su momento, ¿no? Y esto, Ángela, de compromiso, que es impresionante cuando uno va a la etimología de la palabra. Ujú. Compromiso se forma por 3 palabras desde el latín: con, pro y miso. Pro es hacia adelante, lo que estás diciendo, Ángela, de futuro. Y miso significa misión. O sea que cuando uno está al lado del otro, o sea, tengo un compromiso contigo, significa que en el hacer, en la misión, en lo que nos toca, contigo hacia adelante, Hacia adelante. vamos a llevar adelante un camino. Qué impresionante también cuando uno va a la profundidad de la verdadera palabra compromiso. Sanadora la actitud de compromiso en nuestra vida, en todo lo que nos toque, porque estamos sanando y a veces ni sabemos cuántas personas con heridas profundas de abandono por profundas heridas desde la herida materna. ¿Mm? Pero seguimos en otra de las heridas materna profunda, que es cuando la madre tiene que necesita estar embarazada porque el embarazo le produce beneficios. Recuerdo una paciente que, mira lo que dijo: mi madre me usó, pero no me amó. ¿No? Le servía estar embarazada, sea por un tema económico, por una asignación, pero en realidad no fue una hija deseada, soñada, buscada, sino hubo un beneficio. Qué herida también, ¿no? Hacia su autoestima, donde soy un objeto utilitario que le serví, pero que no verdaderamente me amó, me buscó, me soñó, porque todo eso hace también al sano maternaje. Desde el momento que soñás al hijo, que lo pensás, bueno, se proyecta. ¿No? Entonces, bueno, es muy fuerte también esa herida. Otra de las heridas es la madre que luego de criar varios hijos al final de sus fuerzas, ya no lo quería tener.
Nosotros estamos atendiendo y hemos atendido familias y a veces son en el centro de rehabilitación como por épocas. Una mamá que tuvo 9 hijos. Imagínense. El hijo que está en proceso de rehabilitación es el último. Ya, ¿cómo? Me dice, la garra agotada, cansada. ¿Y cuál es la herida? Es el descuido. Donde en el fondo toda esa energía que fue puesta en esos primeros hijos, bueno, en el último generó esto. Una mamá cansada, pero unido a esto, no solo, bueno, porque también había empezado un deterioro también psicoemocional en ella, ¿no? Entonces como se juntó todo eso, y bueno, y este hijo frente a esa hambre de amor, hambre de mamá, empieza a generar todo un camino de la adicción. Gracias a Dios y toda esta familia hoy haciendo un camino de recuperación. Pero esto también es parte de esas heridas maternas, ¿no? Y una cuarta herida, cuando la madre toma a su hijo como confidente de sus problemas conyugales, construyendo una imagen negativa del papá. Miren, esto también lo hemos visto muchas veces, ¿no? Donde no hay una buena relación conyugal de esa madre con su esposo, y entonces toma al hijo o a la hija acá, en definitiva, como confidente. Y el hijo y la hija son niños, no están preparados para recibir, que no solo que no están preparados porque son niños, sino porque son sus hijos. Y me está hablando mal de mi papá. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado, no, Ángela, en las terapias? Sí. El dolor de decir, porque hay una natural, aunque sea el papá y mamá, nadie es perfecto, no lo somos nadie, pero aún produciendo dolor, hay una cuestión como de lealtades, que se siente que entonces el hijo o la hija tiene que estar como en un conflicto de lealtades, porque si estoy del lado de mamá, tengo que estar en contra de papá. Y esto es una herida profunda, muy tremenda, que en la dinámica del desarrollo, cuando trabajamos los sistemas familiares, Ángela, ¿cuánto hay que empezar a poner los roles en lo que son? Cuando en una familia el sistema se desdibuja los roles y pasa, el hijo es hijo, no confidente, o casi cónyuge, porque a veces la herida pasa porque hasta una relación como erotizada en lo simbólico, no necesariamente que haya un abuso explícito, pero sí se va dando por lo relacional, como una gran erotización en esa relación. Y bueno, y obviamente que genera mucho daño. ¿Cuál es la herida? ¿Cómo se llama esta herida? Una gran confusión en los sentimientos. Quiero a papá, mamá lo quiero, es mi padre, pero lo que tú me mostrás, qué mala persona, qué ogro, qué horrible. Y bueno, realmente es, dijera una colega, es a veces devastador para el crecimiento saludable psicoemocional de una persona. Verse rehén en medio de esta situación. Sí. Pensaba en este enfoque sistémico de la familia, ¿verdad? En los roles, papá, mamá, hijos, y en este sistema y subsistemas que tenemos al trabajar con la familia, cuando yo no manejo, pero a ver, los que manejan pueden saber mejor, cuando hay algo que no funciona bien en un auto o en cualquier pieza, se me ocurrió el auto ahora, todo está funcionando mal. ¿tá? Y en este caso, cuando hay una mamá que habla mal de un papá, ¿tá? En realidad lo que está hablando mal es de su pareja, porque solamente el que tiene el rol de hijo o hija tiene la autoridad, para llamarlo de alguna manera, de poder decir, bueno, este papá tiene tal y cual condiciones que no las acepto, no las entiendo, no me gustan. Entonces, en esa cuestión, el sistema empieza a funcionar mal. Hay un engranaje que no funciona y ahí empiezan las disfunciones familiares. Las disfunciones. Que después la vemos con el tiempo en una situación cuando nos enfrentamos a una situación de adicción, ¿verdad? Exacto.
¿Cómo se ve eso? Ángela, tal Cómo cual. se ve y Mm, clarísimo, así como veíamos el viernes pasado, es en el caso de la ausencia paterna, que a veces los mm, chicos no quieren hablar, y bueno, sí, papá, y bueno, mi papá estaba ahí, hacía, no estaba. Acá hay una mm, confusión total de no saber incluso, no poder reconocer mm, la personalidad del papá, porque está tal cual. impregnada de una cuestión de las mamás. Muchas veces yo he escuchado mamás que dicen, no, no puedo con él, y siendo Mm, chicos a veces, ¿no? Me hace mm, acordar al padre. Y como ese mm, día ha tenido un problema o hay una situación X, ese hijo pasa a ser el papá. Entonces mm, hay una confusión tan grande de roles que se transforma mm, justamente en esto, en la disfunción familiar. tal ¿Tá? cual. Y el no Mm, saber, y que redunda después, capaz que me adelanto un poquito, Gloria, pero que mm, redunda después en la elección de la pareja. mm, ¿Cómo va tal a cual. funcionar esa hija o ese hijo en función de esa mamá Mm, cuando tiene su pareja? tal cual, A tal cual. veces el problema nosotros, porque bueno, estamos hablando del tema de las adicciones, pero ¿cuántas veces pasa en la Sí. violencia, en el Mm, abuso? ¿Tá? así En esta es. cosa de que, bueno, yo tanto te hablo mal de papá, tanto te digo mal de papá, y he sentido también esto, ¿no? Tal vez a ti también te pasó y a Silvia y a Mm, muchos más nos ha pasado, de sí. poder escuchar, y bueno, y entonces, ¿por qué estás con él? ¿O por qué Mm, estabas con él? Ese sí. cuestionamiento, ¿tá? Mm, De tal ponerla cual. en ese lugar de que, bueno, ahora yo soy la autoridad, como hija o como hijo, soy la autoridad de preguntarte, ¿qué hacías tú en esa Claro, situación, no? tal cual, es así. Bueno, cuántas cosas que hacen, realmente una familia es un grupo humano, ¿no? Y en esto vemos el interjuego que se da, obviamente, ¿no? Con afectos, con dolores, con necesidades, que son satisfechas o no. Bueno, y en ese interjuego transitamos todas las familias, en realidad todas las familias, porque está formada por seres imperfectos que somos todos, cada uno cargando su mochila de historia de vida, pero lo bueno son estos espacios, ¿no? Lo bueno cuando participan de los grupos y bueno, pueden escuchar otras historias, pueden escuchar, bueno, esto es lo saludable y esto, bueno, es lo que hay que cambiar o corregir, ¿no? Hoy les cuento, le contaba a Ángela sobre las 6 de la tarde que conversamos, justo estaba saliendo de la institución, yo trabajo en el proyecto Renacer, y fue la finalización de una mamá, ¿m? Donde, Mm, bueno, no estaba el papá, pero ella fue consecuente, perseverante, y bueno, y a un lado de ese hijo llevó adelante su proceso y cuánto ella decía, porque no es solo mirarlo a él y en su adicción y lo que él tenía que cambiar. El primer espejo era conmigo, como mamá en lo que me equivoqué, no para, qué horrible, sino para dimensionar ese rol y empezar a buscar los cambios que hoy, bueno, finalmente hice. Y ella empezó a cambiar y él también, y hoy pueden llevar adelante un vínculo saludable. Pero hubo que revisar mucho de esto que estamos hablando acá hoy en la conferencia, la herida materna, como fue importante la herida paterna, ¿no? Que lo vimos el viernes pasado. Pero bueno, en estas cosas específicas que también Ángela compartía. Eh, Hay otra herida materna que es cuando la madre generaliza y transmite una imagen destructiva de los hombres. Acá no es solo el cónyuge, ¿no? Que ya es doloroso, porque ese cónyuge es papá, no es cualquier otro, ujú. sino que cuando lo generaliza. Entonces todos los hombres son malos, son horribles, son traidores, son joroban la vida de la mujer, todo lo que uno escucha. ¿Y cuál es la herida? ¿Qué genera? El bloqueo del conflicto posterior en la relación con los hombres, lo que Ángela estaba diciendo. Qué difícil después para esa hija mujer poder confiar, poder creer. ¿Qué dijimos al inicio? Fundante de la función materna, constructora de la confianza básica, que construye la esperanza. ¿La esperanza de qué? De que va a haber un hombre y va a haber
con el cual yo pueda entablar una relación de intimidad significativa con la cual poder ser una pareja. Y aún así, poder tener sanas relaciones con hombres, porque bueno, transitamos en relación con hombres y mujeres, entonces esa hija mujer tendrá un jefe, compañeros varones, y no van a ser amenazantes. Porque recuerden que decíamos que, como dice Erickson, la construcción de la confianza básica, si no se logra, es la desconfianza básica. Entonces ahí está esa mujer que en su vida adulta, bueno, hay una desconfianza permanente de todos los que son varones, ¿no? Sea el jefe, el compañero, ni que habla la pareja. Entonces, bueno, ese bloqueo emocional del poder vincularse sanamente con un hombre con el cual puede llegar a confiar y que la puede valorar y amar, y no hombres amenazadores. ¿No? Hay otra herida profunda de la madre con de la hija mujer, que vive la hija mujer, es cuando la madre no puede adaptarse a sí misma como mujer. Y es fuerte esto, ¿no? O sea, que la madre en su propia, diríamos, mochila de vida, en su historia, no ha encontrado su femineidad. Algo tan fundamental y propio de todas nosotras mujeres es el encuentro con la femineidad, con todas esas cualidades del ser mujer, del ser femenina. Hay una imagen destructiva de la mujer. Es lo que la herida es esa. Entonces, qué difícil para esa hija mujer encontrar un modelo de identificación, porque ¿con qué mujer me identifico? Si en realidad es una mamá que no se puede adaptar como mujer. Y les comparto que estamos, y bueno, y trabajando, ¿no? con familias a lo largo de tantos años, y recuerdo fuertemente el de una chica preciosa, 20 años, muy linda, pero en esta adicción también de lo estético, ¿no? Bueno, ella transitando una fuerte adicción a la cocaína, pero además con intentos de autoeliminación, porque en esto del nunca soy suficiente. Y miren, fue tan fuerte cuando en un momento dice, acabo de hacerme una cirugía, había ido a Buenos Aires, una cirugía en la nariz, una muñeca, porque si uno la ve es una muñeca, entre la delgadez, que nunca era suficiente para ella lo delgada que estaba, pero en la nariz. Dice, pero me faltan 5 cirugías más. Nunca era suficiente la belleza alcanzar. Y cuando veíamos esa mamá, ¿cuál fue el mensaje que recibió? Lo mismo, donde nunca se puede llegar a ser suficientemente linda o bella, y donde además una mamá, que estamos viendo un fenómeno ya hace años, pero que se ve, que se llama la adolentización de la mujer. Mujeres de 40 años, 50 años, que se quieren vestir como la chica, como la hija de 20 o la de 18, y entran en esa cosa donde no se adaptan a la edad, a la etapa de la vida, y a que ya no es una adolescente como su hija, y entran en esas hasta rivalidades y competencias, pero sobre todo en esta chica que se daba, cuán fuerte fue esa herida materna. ¿Dónde qué hizo? Que nunca iba a poder generar una imagen saludable de mujer, porque nunca alcanzaba. Y miren cómo ven el interjuego de mensajes, cómo va gestando todas estas cosas, ¿no? En la historia de vida. Y una última herida de la profunda materna en una hija mujer es la madre que no puede demostrar sus sentimientos de cercanía y proximidad. Y genera esta herida de la dificultad de expresar los sentimientos. Madres muy frías. Y acá hay esto de una colega queridísima, una muy, muy competente colega de otro lado, ¿no? Que la conocí de otro país. Y ella tuvo una mamá, bueno, alemana, ¿no? Y uno sabe que uno admira al pueblo alemán de su inteligencia, ¿no? Pero no es un pueblo que se destaque nosotros latinos, que somos del abrazo, del beso, de la caricia. Y bueno, ella era hija de un padre español y una madre alemana. Y fue muy interesante porque ella pudo sanar, y también la psicología, fue ya cuando en su propia terapia, luego estudió psicología, hoy es psicóloga. Y si cuando fui mamá de varios hijos además,
hice justamente esto, de darles besos, de abrazarlos, de decirle lo que quería, porque yo sentía que esa herida, de esa falta de expresión y todo, que no me pasara a mí cuando fuera mamá, ¿no? Entonces vemos eso, pero vemos que también hay un camino de sanidad, de hacer, bueno, esto me dolió, me hirió, bueno, yo esto no me va a determinar para el resto de mi vida. Elijo ser una mujer de afecto, una mujer de expresividad, una mujer de ternura para darla y expresarla, ¿no? Y hay un camino de sanidad que se hace también con esas decisiones que vamos tomando para que la herida no me deje ahí congelada como la mujer del otro. Recuerda que lo veíamos la vez pasada, sino que seguir adelante, pero en sanidad, ¿no? Muy Qué bien. interesante lo que le tuvo que haber pasado a esta muchacha que tú estás contando, ¿no? Porque hay que reconocer esa herida. Porque, a ver, yo puedo reclamar, ella pudo haber reclamado de alguna manera, bueno, necesité en un momento de dolor que me abrazaras, que me hicieras sentir que fui amada, ¿verdad? Porque pasa más por eso, porque me siento amada, ¿tá? Y ocuparnos de ello, de reconocer eso, de llegar a ese punto, de sanarlo y saber que lleva un tiempo. ¿Tá? Porque por lo general cuando encontramos, bueno, ¿dónde puede partir la herida? Decimos, ya quiero que esto sane, ya quiero que esto esté bien. ¿Tá? Y muchas de las mujeres, no tengo estadísticas, pero creo que muchas de nuestras ansiedades pasa por eso, porque las mujeres somos más del ya, más el de que quiero las cosas en el momento, lo quiero más abarcativo. Pero también es importante entender y basarnos en la experiencia de la persona que dice en un momento, bueno, yo necesito poder decir te amo a mis hijos. Y cómo lograr, no sé exactamente cómo lo logró esta muchacha, pero por lo general, para poder decir te amo, tengo que aprender a perdonar a aquella que no pudo decirme te amo. Claro, Y en el momento que yo pueda decirle te amo, con esa paz, con esa tranquilidad, con esa sanidad que nos da justamente este proceso, es cuando voy a poder darle todos esos besos, decirle todos los te amo, y tal vez quizás nuestros hijos algún día también por ahí lo reprochen porque no lo habremos hecho exactamente igual, porque nos faltó parte del modelo, pero sí poder estar en eso de perdonar. Qué importante es reconocer la herida, trabajar en ella y empezar a perdonar para así poder no abandonar, no dejar de lado a alguien y poder decir te amo. Exacto. Pensaba un poquito en eso, en cuántos miedos pudo haber sentido, cuántas ansiedades, cuánta cosa tuvo que haber hecho en su primer momento para ser perfecta. Porque para que mamá te diga te amo, o te diga qué bien que hiciste tal cosa, uno busca a veces una sobreperfección, porque nada, parecería que nada alcanza, ¿no, Gloria? Tal cual. Que nada es Impresionante. suficiente. Sobre todo la vivencia, Ángela, esto que decís, que es bien, bien importante, esa vivencia que queda sobre todo de la herida profunda materna es de que nunca soy suficiente. Porque la madre es la primer constructora desde esa mirada, ese abrazo, de que tú sos amada, de que tú sos valiosa, de que entonces como que nunca es suficiente. La desconfianza con el mundo y la desconfianza conmigo. Nunca voy a ser suficiente para que me quieran, para que me amen. Pero en lo lindo de poder, puntualizando en esto mismo, ¿no? De la madre que, bueno, su mamá alemana, que le dio también muchas cosas, como volvemos a decir siempre, hablando de la herida. Los padres dejaron cosas muy positivas, muy valiosas, pero hoy estamos profundizando en la herida en esto de lo doloroso. Ahora, lo importante fue de entender, y eso es lo bueno, que la vida está en nuestras manos para elegir.
No como la mujer de Lot, seguimos con esta que es la metáfora del trauma, ¿no? Quedó congelada. ¿Cuántas personas la herida los congeló y no pudieron seguir avanzando en la vida, desarrollándose emocionalmente, Ujú. trancados, diríamos? Sin embargo, otro decía, bueno, esto me pasó. Sin embargo, como me sé, siento, me dolió no haber tenido lo que necesité, pero yo hoy tengo la posibilidad de que mi historia cambie. ¿Mm? Mi mamá fue como fue, que también me dio cosas muy lindas, ¿sí? Tuve una madre muy responsable, una madre que la hizo una mujer brillante, sin duda que le dejó cosas buenas, pero esa parte que yo necesité y no tuve y que me dolió no tener, hoy, adulta, puedo elegir brindarla. Y bueno, y con sus hijos, pero era de esas mamás que ya, bien mamá, mamá latina, ¿no? Pero bueno, pero eso, y querer mostrarles y dejarles el mensaje de esa hermosa posibilidad que Dios nos da Ujú. de cambiar esa historia, no nos congela si no permitimos que nos congele, sino que podemos, bueno, desde lo vivido, poner luz y decidir cambiar. Y bueno, vamos Saber que no ahora. necesariamente tenemos que quedarnos en aquello, ¿no? Sino también Mm, aprender a mirar con compasión y aceptarla como es. tal cual, ¿No? Y exacto. Y ahí que vio, podemos seguir el camino. ¿Ah? claro, y que vio Ángela lo que pudo dar, porque Y lo también que la puedo dar, mamá tiene su historia de vida, su cultura, su forma de cómo es, ¿no? sí, 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 eso que cuando me imagino que tal vez lo haya dicho, di todo lo que tenía. Y es Mm, verdad, dan todo lo que tienen, como nosotros damos todo lo que tenemos. Vamos tal a ir cual, aprendiendo más, pero lo que nos dieron fue todo. Y cuando nos dicen, yo di todo por ti, es verdad. ¿Ah? eso. Hubieron, sí, carencias, hubieron cosas que faltaran, pero dio todo. Y poder comprender y tener Mm, esa mirada, ¿tá? Eh, que realmente es como cuando poner esa mirada que tiene Cristo en cada uno de nosotros. tal ¿Tá? cual. Él sabe perfectamente hasta dónde podemos dar, hasta dónde podemos llegar. ¿Que podemos más? Sí, pero hasta ahí. Y eso es suficiente dándolo bien. Y ver, como decías vos, resaltar eso que me parece que en estos tiempos también es importante, ¿no? Saber Mm, que tenemos la oportunidad de cambiar la historia. Se me viene a la totalmente. mente cuando la reina Esther dijo, para este tiempo he llegado, o Ujú. para este tiempo he venido, no recuerdo si fue Esther o Mardoqueo, creo que es Esther, Mardoqueo que le dice, para este tiempo has llegado. Bueno, para este claro, tiempo hemos llegado, ¿verdad? Para exacto. hacer un cambio, para poder sanar, para poder estar en una relación más sana, ¿verdad? Ujú. Exactamente. Y ahora vamos a ver al hijo varón, ¿sí, Ángela? El varón y las Veámoslo. heridas maternas profundas en el hijo varón. Una, en primer lugar, esa madre que malcría a ese hijo, malcría, entre comillas, y establece preferencias, ¿no? ¿Y cuál es la herida? Que dificulta al hijo para ser autónomo. Queda pegoteado, ¿no? A esa relación de privilegio, porque, bueno, lo malcría, le da esas preferencias, pero lo deja pegoteado, ¿no? Uno de los elementos de la función paterna que decíamos el viernes pasado es que viene a romper necesariamente la diada narcisista madre-hijo. ¿Para qué? Para abrirlo al mundo y por lo tanto a caminar en la vida con autonomía, con confianza, ese padre que lanza al mundo, pero que necesariamente hay que romper la vida donde ese hijo no se puede estar mirando con esa mamá y esa mamá, ese hijo en una simbiosis. Eso es enfermedad, ese pegoteo hace mucho daño y deja una herida muy grande, ¿no? También otra de las heridas profundas es cuando la madre coloca al hijo como pareja sustituta, ¿no? Y nuevamente, ¿no? Veíamos, o con la hija que es la confidente, y hago como alianzas patológicas, acá también, ¿no? Y acá también el hijo pasa a ser, bueno, como la pareja
que no me satisface aunque la tenga, o la pareja porque no hay una pareja. Qué tremenda herida. Sobre todo con qué los problemas en los límites. ¿Hasta dónde soy? ¿Qué soy? Volvemos al punto, ¿no? Y Andrea ponía en esto de hijos que quedan rehenes de toda una situación muy patológica de parte, en este caso, de la mamá, ¿no? Hasta dónde voy yo, hasta dónde está mi mamá, hasta dónde es mi derecho, hasta dónde es el del otro, hasta dónde soy hijo, soy pareja, soy... Eso confusional es tremendamente informante en un sistema familiar, ¿no? El hijo es hijo, nunca es pareja sustituta. Otra de las heridas es cuando la madre ridiculiza al padre o a su hijo en la masculinidad. Y saben la herida profunda que deja esto, y lo he visto en varios varones, en la inseguridad en el rol de hombre. Cuando están construyendo su identidad sexual, ¿sí? En muchas historias de vida de estos varones donde estoy confundido en mi identidad sexual, soy heterosexual, soy homosexual, están en ese dolor y en esa angustia. Recuerdo la historia en el caso de un varón ya de 28 años, y bueno, con una fuerte atracción a los varones. Y había pasado esto que estoy compartiéndoles ahora, que me parecía importante puntualizar. En él fue muy claro, porque no solo era una mamá como muy fuerte, y que de alguna manera desvalorizaba al padre, ¿no? Sino que también al hijo desde que era chiquitito. Esa mamá donde era la hija mujer, wow, en esa casa lo más importante, lo valioso, y aún así al hijo, bueno, como varón, él, bueno, vivencias como muy profundas en detalles que, bueno, son de su historia, que, bueno, generaron que con 28 años, un precioso varón, ¿no? Muy buen mozo, muy codiciado por las mujeres, pero él en su interna con una fuerte atracción al hombre, porque no había tenido un buen modelo masculino que se impusiera con fuerza frente a una cónyuge que de alguna manera, otra vez es muy sutil, no es que es una cosa grosera la ridiculización, se va haciendo muy sutil, con palabritas, con cosas en la cotidiana, pero van haciendo esas gotitas que finalmente generara esta inseguridad en su rol de hombre, de varón. Otra de las heridas es cuando la madre amenaza con abandonarle. Y a veces hasta de las cosas, mirá que me voy, ya estoy cansada, estoy harta. Y bueno, eso que genera una profunda ansiedad de abandono. Esas personas que sienten que tengo miedo hasta de vincularme o en generar vínculos de cariño, porque siempre va a estar la amenaza de que el otro me abandone y me deje. También otra de las heridas profundas en el hijo varón es una madre que enferma a una edad temprana de su hijo, ¿no? Y la herida que genera es la de la vergüenza, ¿no? Porque es una mamá que está enferma, y que enferma cuando el hijo todavía es un niño. Y a veces, yo me acuerdo en la historia que dice, no quería que mamá me fuera a buscar a la escuela. Cuando un niño con lo que más busca que es que mamá me vaya a la escuela, pero mamá estaba en una enfermedad de estas degenerativas, ¿no? Cada vez que son, bueno, muy dolorosas porque cada vez se va perdiendo más capacidades. Pero está el amor a esa madre, y lo tuvo siempre, ya reconstruyendo su historia desde adulto, ¿no? En la terapia. Sin embargo, también reconocer, pero me daba vergüenza. Y son heridas. Y en sexto lugar, la otra herida profunda materna en el hijo varón es que la madre no interviene si, por ejemplo, hay un padre violento. La herida que produce en ese hijo varón es la herida de la traición. Sentir que mamá, ¿cuál era una de las funciones claves de la madre? La protección. Mamá me protege. Cuando permite que el padre le pegue violentamente o haga lo que sea o abuse, realmente la herida profunda que deja es la de la traición. Por eso
vemos cómo estas heridas van dejando, ¿no? Huellas, marcas, pero qué buena noticia saber que de cada una de estas heridas hay un campo también de sanidad. Ángela, no sé si querías decir algo Sí, más. pensaba en todo esto que tú estabas hablando ahora y, y tomándolo en el hombre, lo fuerte que es, incluso volviendo a lo cultural también, ¿no? Un hombre que a veces tiene, ya adulto, estoy hablando de un adulto, que tiene que cargar con toda esa vergüenza, con toda esa traición de niño, ¿tá? Y de pronto no poder decirla, ¿tá? Ser un jefe de familia sin autoridad, por ejemplo, que la manera que tiene de ponerla es golpeando la mesa, gritando o disfrazándola de alguna manera, porque hay un miedo a volver a repetir una historia porque no pudo sanar eso. ¿tá? Hay muchas veces ese resentimiento, que es tan importante que nos Tal habla cual. nuestro Padre Celestial, de no tener ese resentimiento, porque no solamente llegamos a una depresión, pero sino también llegamos a una violencia. ¿tá? Yo tengo que castigar a esa mamá que no puedo castigar porque la amo, porque la quiero, porque a pesar de todo es mi mamá. Entonces, ¿dónde lo hago? Con la mamá de mis hijos. Y ahí descargo ese grito, esa violencia, ese miedo. Así como hablábamos la semana pasada de esa herida en el varón, ¿no? Del miedo a la mujer. ¿tá? Acá tenemos una parte, un hilo de donde puede venir ese miedo. ¿tá? Este hombre que necesita que la mujer de pronto, pensaba en todas estas cosas juntas, ¿no? Cualquier cosa me paran y me frenan porque estoy pensando junto contigo a medida de que tú ibas dando estas heridas, ¿no? Ese hombre que necesita que la mujer, su esposa, su compañera, la compañera de trabajo también, ¿no? Sea la que resuelva, ¿tá? Porque está acostumbrado a que siempre le resolvieron, ¿tá? O cada vez que él quería resolver, se veía opacado por una mamá que no permitía. ¿Cuántas veces las mamás lo hacemos de un modo u otro? Esa defensa, ese decirle, no, quédate acá, yo te cuido, yo te protejo, yo me dejo golpear para que no te golpeen. ¿Cuántas veces hablando con mujeres víctimas de violencia y violencia física, se ponen delante de ese hijo, así sea grande, y le digan, golpeame a mí, pero no a él? ¿tá? ¿Cuál es el mensaje que le estamos dando? Yo estoy acá para ser golpeada. ¿tá? Y eso es algo que va quedando en ese hombre. En ese hombre adulto va quedando y después exige, ¿tá? el siempre ser sostenido, ser amparado, o busca el ser sostenido y amparado por otro, ¿no? Y cómo se debilita también su autoestima cuando se da cuenta de que él realmente, su función ya como esposo o como padre es otra. ¿verdad? Entonces digo, iba pensando en todo esto que tú decías, digo, y qué profundo, al igual que la herida paterna, es eso, que deja una relación no sana en su momento, pero sí que lindo es tener eso que todos buscamos, la esperanza. Claro que sí. ¿tá? Y La desde esa esperanza de esperanza. que se puede, siempre volvemos a ese lugar, ¿no? Y está bueno poder recordarlo, porque ahí es donde aparece, sí, poder reconocer que vamos a estar heridos y mucho, ¿tá? Y que lo que dejamos, wow, es algo importante, que tenemos que ir viéndolo, y sobre todo cuando estamos, cuando Dios nos pone o nos encomienda a trabajar en un lugar con personas muy vulnerables, que llegan a situaciones que uno dice, y bueno, ¿y por qué llegó a esta situación de violencia?
¿Ah? No son cosas justificables, vamos a aclarar eso, ¿no? Pero sí es el ir sabiendo la historia. Así como comenzabas tú el viernes pasado y este viernes, todos tenemos una historia que se fue construyendo y que tenemos que ir viéndola, ¿verdad? Totalmente, totalmente, que es así, es una historia que nos influye, qué bueno es ir a la herida para mirarla, para reconocerla y también desde esa hermosa posibilidad que Dios nos da de cambiar y transformarla, ¿no? Que no nos Entonces, determine la historia, totalmente, ¿verdad? que no nos etiquete, que no nos Que deje no nos congelados etiquete. mirando como la mujer del otro. Hay Ahí está. mucha vida por delante caminando hacia una sanidad que Dios la va completando. Amén. Ahora, vamos a ver ahora, como dijimos, qué efectos en la vida adulta, ¿no? Estas heridas maternas producen, ¿no? Una es la constante necesidad de dedicación y reconocimiento. Personas que en la vida adulta necesitan permanentemente ser reconocidas, ser valoradas, que se le dedique tiempo, que se le dé lugar, que permanentemente, ¿no? Digo, todos nosotros, porque Dios nos pone en el ADN, que de todos, el ADN de Dios, Dios nos hizo su imagen y semejanza y por lo tanto nos hizo amor, con una capacidad enorme para amar y ser amados. Ahora, cuando hay una herida materna, son las personas donde, si bien a todos es lindo, es bueno, el reconocimiento, ¿sí? El que se nos dedique, ¿sí? El tiempo de calidad, pero acá es como una constante necesidad. Uno ve casi como, la palabra técnica, ¿sabe cuál se llama? Voracidad. No alcanza. Tengo que ser la persona reconocida, dedicados todos conmigo. Tengo que, a veces como ese síndrome de estrella, de estar siempre, que no es sano. Acá hay una herida que no está sanada, ¿no? Y que necesita ser sanada, ¿no? Este es un efecto en la vida adulta, uno lo ve ya en hombres o mujeres adultos, ¿no? Otra es la errónea interpretación de las actitudes de los otros. Porque volvamos al inicio. Cuando Erik Erikson dice que la adquisición, ¿cuál es? De un sano maternaje, de la confianza básica. Cuando no se da versus la desconfianza básica. Entonces, todos los demás, diríamos, como agudizados los núcleos paranoicos, ¿no? Persecutorios, donde todo lo interpreto mal. Ese gesto, viste que llamó, no me llamó, dijo, no dijo, no me saludó, y qué mal, siempre el otro es negativo, amenazante, no me hace caso, no me tiene en cuenta. Hay una errónea interpretación de las actitudes de los otros, y los otros no tienen nada que ver, pero es la persona, ese hombre o esa mujer con esa herida materna de desconfianza básica. Otra de las heridas en la vida adulta se reflejan, se manifiestan, cuando todo lo refieren a sí mismos. Una palabra ofensiva es un rechazo, lo interpretan como rechazo. Miradas preocupadas lo interpretan como está insatisfecho, no estoy siendo suficiente, no le gusta, no estoy siendo lo que espera, no cumplo sus expectativas. Y a veces las personas, bueno, dicen, hablan, pero o una mirada y capaz que lejos está de ser que tenga que ver, ser referido a la, pero todo lo autorrefieren a sí mismo. Volvemos a enfatizar ese elemento de desconfianza básica, que qué importante que es el primer año de vida, ¿no? Otra herida es el miedo constante al rechazo, ¿no? Son hipersensibles al rechazo, ¿no? A veces, o sea, les cuesta muchísimo metabolizarlo, no soportan, que bueno, que siempre usamos, y lo hablamos mucho cuando trabajamos este elemento con las personas, ¿no? Que vienen a buscar nuestra ayuda, siempre hablo de la ley de los tercios. Hay un tercio de las personas que Dios nos pone a conocer en este mundo interaccionar, que nos va a valorar, que nos va a querer, que nos va a amar. Hay otro tercio de todas esas personas que les seremos indiferentes, y hay otro tercio que no les vamos a gustar, ¿no? Y a veces no pasa por uno, porque bueno, uno es morocha, y bueno, y le gustan rubias, y que no tiene nada que ver con uno, sino tiene que ver con las preferencias, los gustos, lo que al otro
le agrado o le desagrade. Entonces empezar a entender esto también es muy sanador. ¿Para qué? Para romper la atadura de la necesidad de que todo el mundo me tiene que querer. Una creencia errónea que nos joroba mucho la vida. Tengo que ser amada por todas las personas, en todas circunstancias, en todo momento. Error, irracional esa creencia. Sin embargo, cuando hay una herida materna, que es el primer vínculo constructor, lo esperable del amor, del sos amada y valiosa, bueno, cuando hay una herida, genera una hipersensibilidad a si no le gusto o si me rechaza. Cuando uno lo puede decir y que después y bueno, está dentro del grupo de los tercios que no le voy a caer bien, pero decirlo con humor y uno sigue porque sé quién soy y quién somos con Dios, el valor maravilloso que el Señor nos da, ¿no? Y muchas veces, es decir, bueno, cuando tal vez pasa en un mundo además tan agresivo, tiran pelotas de agresividad hacia uno, yo digo, bueno, el movimiento es me corro y me rescato. Me corro, que siga la pelota de largo y me rescato. Sé quién soy, sé lo que valgo. Y eso te mantiene en tu eje, sin que te derrumbe o derribe tu valoración personal, ¿no? De la cual Dios, bueno, pide que cuidemos siempre. ¿Sí? Otra de las, bueno, de los efectos que producen las heridas maternas en los adultos es esta búsqueda de una constante proximidad y dedicación, ¿no? Quien da mucho también necesita mucho. Y a veces son personas que dan sin límite. Lo vemos mucho en las adicciones, a veces también esa cuestión del no límite. Entonces da demasiado el servicio y todo. Pero bueno, no, ya cuando es algo que ya deja de ser natural o saludable. ¿Por qué? Porque se está postergando a sí mismo. El Señor Jesús dijo esta gran máxima, tan maravillosa de ese equilibrio que el Señor nos muestra. Ama a tu prójimo como a ti mismo. No dijo, ama a tu prójimo más que a ti mismo, ama a tu prójimo y postergate, olvídate de ti. No, en el mismo equilibrio, primero es amarte a ti. Y esa primer construcción del amor a uno mismo lo hace la figura materna en ese primer momento de vida, en ese primer año de vida. Y bueno, y en sexto lugar, de estos efectos de las heridas maternas en los adultos, es la insaciable necesidad de amor. Es como una boquita abierta que nunca se sacia, nunca se sienten queridas, nunca es suficiente o queridos, nunca alcanza lo que se le pueda dar, lo que se le pueda decir, lo que se le pueda afirmar de palabras que lo afirmen, porque hay una herida muy grande materna que ha dejado una herida profunda, ¿no? Ángela, no sé si querías... Sí, agregar algo con respecto al rol materno que tiene en relación con las adicciones. Uh-huh. Cuando hablamos y trabajamos, mejor dicho, con la persona con consumo problemático, siempre trabajamos con la familia, ¿verdad? Porque es importante por todo esto que hemos estado hablando en estas dos charlas, tanto de la herida del padre como de la herida de la madre, las ausencias, las vergüenzas, las traiciones, los abandonos, ¿no? Y cuando hablamos de esto, hay un punto, así como decíamos el viernes pasado, ese papá que de repente lo llamamos a la entrevista y siempre pone un pero y vos le decís, bueno, venga el domingo a las 6 de la mañana y el papá tampoco puede. La mamá siempre está, muchas de las veces, por no decir siempre, ¿tá? En esa función de mamá reparadora, de mamá que tiene que hacer ella la que tiene que curar a ese hijo y se pone muchas veces en ese rol, ¿tá? Que pasa por la herida personal que tiene.
Por eso, de todo lo que hablábamos, nuevamente quedé un poquito con eso. Perdón si voy un poquito para atrás y para adelante, pero me Pero pareció muy bueno estamos poder, intercambiando, riquísimo. poder entre todos también pensar en este tema de la adicción. Porque he sentido mucho también, no, sí, porque las mamás son las que más se preocupan, las mamás son las que más van a las reuniones, las mamás son... La mamá cumple esa función en ese momento cuando ve a un hijo destrozado. Y a veces no da resultado y esa mamá se vuelve a frustrar. Esto que tú estabas diciendo ahora, necesita hacer algo, porque su herida fue esa, tenía que agradar, tenía que llegar a un punto límite y con su hijo, no, su hijo o su hija no puede, no lo llega. ¿Tá? Y qué bueno es poder explicarle a esa mamá también de que saque de su corazón, que saque de su alma esa amargura que también hay y que vaya reparando un corazón pronto para amarse y para amar a ese hijo. ¿Tá? Que muchas veces te van a decir, sí, pero mi hijo no es mi prójimo, es mi hijo, pero es el que está allí. En la medida que vos te ames, en la medida de que vos puedas acercarte a un Dios, a un Padre que te ama, a un Cristo que está allí contigo acompañándote, vas a poder entender, ¿tá? Que Dios va a estar trabajando en tu herida también de esa infancia. ¿Tá? Y que lo que hiciste, esa herida que produjiste en tu hijo en este momento, viene de otras, de toda tu historia, que viene de toda una experiencia pasada, vivida, de incluso hasta amarguras adquiridas por los años, ¿tá? Sin saberlo, sin darte cuenta. ¿Tá? Entonces, poder permitir que sea un corazón nuevo, para llamarlo de alguna manera, ¿no? Un corazón entrenado para poder amarse, con la palabra que tú definías hoy, comprometerme con Dios porque Él se ha comprometido conmigo y me ha dado promesas de amor. Entonces, empezar a sanar también desde ese lugar para que aparezca el sanar la relación de ese hijo. Y cuánto más resultado da en el caso de la adicción cuando se pueden recomponer desde el lugar de las mamás. Lo he visto en forma personal, muchas mamás llorar años pidiendo a Dios, incluso llegar en un pensamiento de, bueno, si es necesario que yo muera para que mi hijo salga de este lugar, ¿tá? Del dolor, del sufrimiento, como haciendo una negociación y no viendo que Dios en su amor y en su misericordia te está diciendo, quiero sanar tu herida, quiero que tú seas sana, quiero restaurar tu corazón para que de esa manera tú puedas decirle a tu hijo que sí se puede, que lo que pasó, como decíamos el viernes pasado, bueno, ya no podemos ir, ¿tá? Pero sí hay alguien que puede ir a sanar esa herida, y es Cristo. Tal cual. Y es Cristo, Ese, tal cual. que sí te puede llegar a decir a los 8 años, bueno, quédate tranquila, va a llegar un momento en que me vas a reconocer, vas a estar conmigo, yo estoy contigo, y esto no va a traer grandes cosas. Nosotros no lo podemos hacer, no tenemos la máquina del tiempo, pero sí podemos tener el reconocimiento de ver dónde pasó ese problema. Por eso estas charlas son muy importantes para poder entre todos ver y preguntarnos qué pasa también con nosotros mismos, con nuestra propia historia. ¿Tá? Porque en realidad, lo mencionabas hoy, estaba muy bueno cuando pensamos cuánta culpa tengo yo en esto. Hablamos de las adicciones, pero cuántas culpas tengo en otras situaciones. ¿Tá? En un hijo con un intento de autoeliminación o en una hija con un intento de autoeliminación. ¿Cuántas veces la mamá ha dicho, pero yo porque me casé con un hombre así, así, ahora mi hija también, yo soy culpable?
Digo, qué mm, importante es poder decir, bueno, sí, vamos a poder buscar y encontrar, y de parte nuestra, ¿no? Poder mm, proporcionarle dónde está el amor verdadero, que es el amor de Dios, para de ahí poder llegar a esa restauración, ¿no? A ese corazón mm, sano, mm, que pueda haber otra mirada desde nosotras mismas también. Y ya no sí, tener la necesidad, como tú mencionabas recién, el tener que llegar a agradar y que no voy a llegar nunca, ¿tá? Porque eh, no voy a querer que el un tercio me quiera, yo voy a querer que el dos tercios me quiera, ¿verdad? mm, Porque siempre vamos a querer más. No, sí, no me voy a conformar con eso, ¿verdad? mm, Entonces, saber que bueno, que sí, que capaz que hasta menos de un tercio vaya a es, quererme, pero esto es lo que soy y así es como Dios me ama. tal cual. Quería puntualizar que me pareció bien importante una palabra que usaste, Ángela, que es culpa, ¿no? Que llegan muy culpables. Por ejemplo, trabajando familias con una problemática de adicción u otras problemáticas, en los papás y sobre todo es en la madre hay muchas culpas. ¿Qué Ujú, hice mal como madre para que mi hijo o mi hija esté viviendo lo que está viviendo? Y nosotros lo que siempre trabajamos, vamos al corazón. ¿A qué? ¿Qué sentís por tu hija o por tu hijo? Y bueno, estoy acá, lo amo profundamente, pero me siento horrible por lo que se está viviendo, siento un gran dolor y me siento muy culpable. Y ahí vamos a discriminar dos grandes conceptos. Por esto, justamente, lo que acabas de decir, tú amás a tu hijo. Entonces, no al lugar a culpa, porque culpa tendría que ser cuando uno intencionalmente buscó dañar al otro. Lo que hay sí es incidencia en la responsabilidad. Y vuelvo se habrán dado cuenta que me gusta mucho la etimología de las palabras. La palabra responsabilidad, también del latín, viene de dos grandes palabras, habilidad y responsa, es responsor, que es respuesta. Por lo tanto, que no es culpa, responsabilidad en qué punto, como madre que amás a tu hijo, que buscaste darle lo mejor, pero no tuviste la capacidad de poder responder con habilidad o con sabiduría. No porque no quisieras, vos quisiste hacerlo mejor, sino porque, bueno, tu historia de vida también te fue llevando y el interjuego relacional, como nos pasa a todos, llevó a que se derivara en esto. Y eso es muy importante, porque creo que pone como las cosas en su sitio, ¿no? Uno necesita en el alma de uno los sentimientos, a ver, ¿qué sentís? Ponerlo en palabras, uno ve los salmos, qué contacto maravilloso con las emociones, tal cual lo que sentían, y analizar, ¿es culpa o en realidad es responsabilidad? No es culpa. Culpa, además que es una emoción que pesa mucho, sobre todo cuando no ha lugar a que haya culpa, porque te congela, te etiqueta y te va deprimiendo, sino que por el contrario, entender si hubo responsabilidad, no pudiste tener la respuesta. Nadie nace sabiendo ser la madre, padre, vamos aprendiendo. Entonces también es un mensaje de mucha sanidad, ¿no? ujú. Y libera a la persona para qué. Porque si uno está cargado, pierde hasta claridad mental. Cuando uno se va liberando y entendiendo, hubo responsabilidad, pero no culpa, puedo empezar a pensar, a analizar, a mirarlo y de esa manera poder ir haciendo ese camino de sanidad, ¿no? Por eso qué Este, importante es, ¿no, Gloria? mm, Poder permitirle y ujú, permitirnos también, ¿no? Poder expresar todo lo que sientamos. Después sí ir haciendo esas correcciones, ¿ah? tal cual, tal Pero cual. a veces no le permitimos, no, no te sientas culpable, ya de entrada sin explicar por qué no, Mm, porque la persona se siente culpable, porque no lo mm, tiene claro, o la mm, persona se siente con miedo y mm, de repente no es miedo, es un estado de amor
eh, Mm, de no saber, de inseguridad. Entonces, qué importante es cuando podemos poner todo en palabras tal cual, y tal cual. poder ir corrigiéndolas, pudiendo ir Mm, viéndolas y poder llegar a decir, bueno, sí, es verdad, esto no era. Yo me mm, estaba porque cuántas veces hemos mm, visto, o nos ha pasado también tal vez, mm, castigarnos por algo que pensamos que es así, tal cuando en cual. realidad no es eso. Mm, ¿Ah? es así. Y viendo al final de esto de las heridas, ¿no? Esto último, recuerdan que siempre la herida puede ser una amenaza o una oportunidad. ¿Cuál sería la amenaza de la herida profunda materna en un hijo, en una hija? La amenaza de estar siempre interviniendo en favor de los demás y despreocupándose de sí mismo, lo que veníamos hablando, ¿no? Y la oportunidad. Quien cuida de los demás en virtud de su herida materna puede entender bien el sentimiento del otro y ayudarlo. Esa sensibilidad, esa empatía, ¿sí? De poder estar atento, de ayudar. Lo que le pasó a esta amiga colega, ¿no? Que ella decía, bueno, cuando soy mamá, y además es psicóloga, el ser esa prolongación de rol madre que lo ejerces también con tus pacientes, entonces de alguna manera, cómo ella lo sanó, y es la oportunidad de esa herida materna llevándola hoy mamá y psicóloga, llevando a una sensibilidad y una empatía preciosa con las personas y bueno, y siendo de gran ayuda para tantos, ¿no? Me gustaría leer, y luego, Ángela, tenés precioso un texto que fue elaborado por vos, algo que Ansel Grum dijo respecto a la herida materna. Y dijo esto, lo voy a leer. La herida materna puede convertirse en nosotros en la razón de un talento que se expresa en que podemos crear un hogar para los demás. Pero al mismo tiempo, no debo olvidar dónde puedo tener la propia sensación de hogar. Debo estar bien conmigo mismo. De lo contrario, corro el peligro de ofrecer a los demás un hogar con mucho amor y fantasía, pero unirme yo mismo en mi soledad. Recién descubro mi sendero de vida cuando veo en mi herida materna simultáneamente la amenaza, pero también la oportunidad. Entonces, cuando pensamos en la mamá, en el hogar, ¿sí? En construir un hogar para los otros, que nuestra persona y nuestra vida sea de calidez, de ser hogar para recibir a otros, sin olvidarnos de nosotros, que también tenemos que ser hogar con nosotros mismos, cuidándonos, poniendo límites, diciendo hasta acá puedo, ¿sí? Porque creo que eso es sumamente importante para ser saludables y poder seguir siendo hogar para tantos, ¿no? Entonces, tanto va unido mamá, madre, con esa visión de hogar, ¿sí? Así que bueno, quería leerles eso y Ángela, tenés una reflexión preciosa Sí, que me pareció re lindo que la... eh, voy a leer una parte de toda la reflexión, y es en realidad la reflexión de por qué sanar las heridas maternas. Y por eso es para decir con el alma, lo que hablábamos hoy, te amo mamá. Hay que sanar por dentro. Para decir de corazón que te amo, hay que sacar la amargura del alma. Así podremos amar y amarla de verdad, expresando lo que sentimos de corazón con dulces palabras todo el tiempo, pronunciando para ello bendiciones, diciendo frases cariñosas, sacando amor de la abundancia de nuestro corazón. Y concluyo con algunos consejos. Hay muchísimos en la palabra del Señor para sanar el corazón, pero venían esto de que está en Ezequiel 36, 26, que dice, pondré en ustedes un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Quitaré de ustedes ese corazón duro como la piedra y les pondré un corazón dócil. Y en el Salmo 47, 3, tener esta gran esperanza que dice, Él sana a los que tienen roto el corazón y les venda las heridas.
Hermoso, hermosa palabra, hermosa palabra. Y preciosa esa reflexión desde vos, desde tu lugar de mamá, Ángela, y de todas tus vivencias, bueno, tan profundas. Gracias por compartirlo, porque eso es lo que, cómo nos bendice, ¿no? Como el poema de Ana Keren, bueno, hoy esta reflexión y el de tantos, ¿no? Qué lindo es eso. Así que bueno, muchas gracias por este tiempo compartido y estamos a las órdenes.